Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Alejo y esta es la 7ª sesión de Yoga para tus neuronas. A nadie le cae mal estirar sus pensamientos y creencias. En esta sesión y en las siguientes 2 sesiones, continuaré ofreciéndote los errores de pensamiento más comunes. Te recuerdo que estos errores de procesamiento de la información tienen el nombre de heurísticos o sesgos cognitivos. Desde el modelo de la terapia cognitiva se llaman distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas o los heurísticos son formas de pensar muy rápidas. El cerebro a veces tiene mucha prisa por explicar lo que está pasando. Cuando pensamos con prisa, podemos pensar de una forma errónea, fallida. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te sugiero que comiences desde la primera sesión para que te haga mayor sentido la información que encontrarás aquí. A continuación te mostraré otras 2 posturas. Postura 19, razonamiento emocional. Postura 20, sesgos de atribución. Postura 19, razonamiento emocional. Como su nombre lo dice, el razonamiento emocional es razonar con la emoción. Imagínate una persona alcoholizada. Esta persona quiere irse en su coche y obviamente, tú como buen amigo o buena amiga no quieres que se vaya manejando. Quizá le quieras llevar, le quieras pedir un Uber o le quieras invitar a dormir, pero esta persona se pone necia porque dice además que borracho maneja mejor. Está pensando con la borrachera. Un borracho no piensa correctamente. Agárrate de ese ejemplo para poder entender mejor el concepto de razonamiento emocional. Es este. Una persona con una emoción intensa no razona correctamente. Las emociones, los sentimientos, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a movernos por la vida, son nuestras brújulas de actuación, pero cuando la emoción es muy intensa, por ejemplo la ira o el pánico, entonces lo más probable es que no estemos razonando correctamente. Una persona que razona con el enojo, lo que quiere es vengarse, es darle un escarmiento al otro, ser sarcástico, ponerlo en su lugar o incluso ser agresivo. Este razonamiento no es adecuado y el impulso nos lleva a atacar o a vengarnos. Nuestro objetivo se convierte en lastimar a otra persona. O sea, el que se enoja no se enoja con fines altruistas. Lo que quiere es joderse al otro. Y ese es un razonamiento emocional. En este caso lo importante es parar el impulso de acción. Reconocer, ser consciente de que estás razonando con la emoción y de que cuando razonas con la emoción, generalmente no te va bien. Porque rompes, lastimas tus relaciones sociales, porque te haces daño dentro de tu cuerpo, y esto ya lo había explicado en otra sesión de yoga para tus neuronas. Por otro lado, el pánico, o incluso el miedo, razonar con el miedo, nos lleva a evitar, nos lleva a pensar que aquello que podría pasar en el futuro realmente va a pasar y que nosotros tenemos que evitarlo. Pensar con miedo es tomar malas decisiones, es no vivir. Razonar con la emoción no es una estrategia. Veamos, por ejemplo, en el caso de las emociones positivas, que se sienten bien, está la alegría. Hay gente que cuando está muy alegre hace acuerdos que después no puede continuar. La persona que piensa con la euforia hace cosas muy locas. Por ejemplo, manejar a alta velocidad. Una persona que maneja con la euforia está en riesgo de perder la vida y cree que es de goma o que no le va a pasar nada o que el universo conspiró a su favor. La persona que razona con la euforia puede cometer errores, cometer imprudencias, tanto imprudencias sociales o imprudencias que comprometen tu salud física. Nadar en un lugar peligroso, querer llamar la atención y hacer bobadas. Está la persona que razona con el enamoramiento. Los enamorados piensan que el amor es eterno. Realmente lo creen cuando están enamorados y que eso va a durar para siempre. Cuando las personas están enamoradas, omiten ciertas características negativas de la otra persona porque mencionarlas o recalcarlas o resaltarlas es
es poco sensual, es poco atractivo para mantener la relación. Así es que el que está enamorado piensa que ese amor es para siempre y que lo que está sintiendo lo sentirá toda la vida, y no es cierto, lo que está sintiendo es temporal. El enamoramiento son endorfinas, es dopamina, es oxitocina, y eso va cambiando con el tiempo, va bajando. Razonar con el enamoramiento es no ver los defectos del otro que posiblemente cuando baje la dopamina y la oxitocina sean tu verdugo. Uno no quiere hacer acuerdos cuando está enamorado. Uno no quiere ser aguafiestas. Aquí lo importante es reconocer que uno está emborrachado de euforia, emborrachado de enamoramiento, emborrachado de enojo, de miedo. Por ejemplo, quien dice, es que estoy solo, o es que estoy sola, o me siento muy solo, muy sola. Puedo entender que te sientas solo o sola, pero si somos objetivos, estar solo en el planeta Tierra es una hazaña. Somos 7,000 millones de habitantes. Vamos, o sea, si tú abres tu celular y te vas a tus contactos, es posible que encuentres muchas personas que hace tiempo no les hablas, o que te invitan a fiestas y no vas. Bueno, si sales a la calle, encontrarás personas con quienes hablar. Hay un montón de posibilidades de conocer gente. Hay cursos, hay talleres, bueno, puedes hablar hasta con el conductor del Uber. Es difícil estar solo, pero cuando uno razona con la emoción, realmente cree que está solo. Para poder confrontar el razonamiento emocional, ten en cuenta que es una borrachera y que se va a pasar. Como la borrachera se pasa, bueno, pues también la emoción baja. La emoción ya no es tan intensa y uno empieza a razonar con mayor estrategia. Solo espera que pase la emoción, espera que pase la borrachera, espera que pase la ira, el pánico, el miedo o que pase la euforia. Y después podrás razonar con mayor objetividad. Recuerda, lo importante es que reconozcas que estás en un estado alterado de conciencia, como lo que produce el alcohol en nuestro cerebro, y que eso va a pasar, y que no te conviene actuar con el impulso, porque es muy probable que salga mal o es muy probable que te arrepientas. Espera un momento que se baje esa emoción y posteriormente razonas. Una de las formas como razonamos de forma fallida o emocionalmente proviene de nuestro contacto social. Por ejemplo, razonamos con la vergüenza o con el orgullo. Razonamos con lo que sentimos por nuestra subjetiva percepción sobre nuestro desempeño en la sociedad, sobre lo que sentimos o percibimos de otras personas, y lo que sentimos o percibimos sobre lo que otros podrían pensar sobre nosotros. Es decir, razonamos con nuestra devaluación o nuestra sobrevaloración. Y de ahí podemos explicar el concepto de sesgos de atribución. Ahora lo veremos. Primero veamos qué significa atribución. Atribución es aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades, valores o defectos a alguien o a algo, o a uno mismo. Es decir, los sesgos de atribución enmarcan el error de dar por hecho nuestras suposiciones sobre otros y sobre ti. Más clarito, una atribución es una suposición, pero es una suposición que tú la das casi por hecho, sobre cómo piensan los demás, o sobre lo que los demás piensan de ti, o sobre cómo tendría que ser la vida, o cómo tendrían que pensar los demás, o actuar los demás, o actuar tú. También es importante explicar qué es un sesgo. Un sesgo es como irte de ladito, es decir, cuando una línea recta empieza a inclinarse hacia la izquierda o hacia la derecha, perdiendo el objetivo. Por ejemplo, cuando juegas boliche, si quieres hacer una chuza, entonces la bola tendría que irse derechito, pero muchas veces tiene un sesgo y se va al canal. Como este ejemplo, en el pensamiento también existen sesgos. Creemos que vemos la vida de forma objetiva, pero muchas veces la vemos sesgada. Es decir, como la bola de boliche, en lugar de ir al objetivo, nos vamos al canal. Dentro de los sesgos de atribución está el error de proyección. La proyección
es cuando tú crees que los demás hacen lo que tú haces, tienen tus valores, tienen tus creencias, se mueven por la vida como tú te mueves. Una frase que me ayudaría mucho a describir la proyección es una que a lo mejor ya has escuchado por ahí, y dice: el león cree que todos son de su condición. Imagínate una persona que suele ser infiel con sus parejas. El que esta persona sea infiel puede llevarle a pensar, con un sesgo de proyección, que su pareja también lo es, o que todas las personas lo son. El error de proyección también nos puede llevar al error de tener la razón, o el sesgo del falso consenso. Es creer que los demás piensan como tú y que hay un consenso que tú tienes en la mente y es subjetivo de que la mayoría de las personas piensan así, o harían eso, o creen eso. Y en realidad tú no has hecho ese consenso y te sorprenderías que muchas personas piensan diferente a ti. Por eso cuando una persona empieza un debate con otro ser humano, el sesgo de atribución te lleva a querer tener la razón y desarmar a la otra persona para que vea que tú eres intelectualmente superior o moralmente superior y el otro está mal. Otra forma de sesgo de atribución es la lectura de pensamiento. Es cuando una persona dice o piensa que sabe lo que los demás piensan. Es que esta persona cree que yo soy tonto. Es que esta persona cree que yo soy estúpido. Es que a esta persona yo le caigo mal. Ese es el error de lectura de pensamiento. Nosotros no podemos saber lo que están pensando otras personas, pero muchas veces damos por hecho que sabemos por su cara, por la mirada o por otras características, llegar a la conclusión de que sabemos lo que esa persona está pensando de nosotros, y eso es imposible. Nadie es un adivino, nadie puede estar dentro del cerebro de otra persona para saber qué está pensando. Aunque tú creas que sí, lo normal es que no sepamos qué es lo que otra persona piensa acerca de nosotros. La mayoría de las veces, las otras personas piensan mucho menos en nosotros de lo que nosotros creemos. En la lectura de pensamiento se hacen interpretaciones sobre qué sienten los demás. También implica hacer interpretaciones sobre lo que piensa la gente sin que lo hayan expresado de forma explícita. Estas interpretaciones también se vinculan con el sesgo de proyección. Como yo no hablo mucho, los demás piensan que soy aburrido. En la realidad, saber lo que el otro piensa es simplemente imposible. Aunque pueden existir algunas casualidades aisladas, mayormente la gente no sabe lo que pensamos, ni tampoco cómo nos sentimos, a no ser que lo hagamos evidente. Otro sesgo también se llama personalización. Es atribuir que sabemos las intenciones de las personas. Las personas creen que todo lo que la gente hace o dice es personal. Es decir, que todos hablan de nosotros o que cuchichean a nuestras espaldas. También es común pensar que alguien que comete una acción negativa tiene como objetivo molestarnos. O sea, este cuate hizo eso para joderme a mí. No hay duda, lo hizo para joderme a mí. Y una persona puede llegar a estar segura que esas son las intenciones de otra persona. No pensamos en otras explicaciones más objetivas. Cuando personalizamos, nosotros atribuimos que las otras personas hacen las cosas para molestarnos. Y a veces no solamente las personas. Podemos también hacer referencia a fuerzas divinas o fuerzas universales que están en nuestra contra, que las cosas suceden por nuestra culpa. Nos ponemos en un escenario donde somos las estrellas y donde los cañones de luz nos alumbran solo a nosotros, y todo lo que pasa es en referencia a nosotros. Pero en la realidad la gente piensa mucho menos en nosotros de lo que creemos. Nadie sabe ni se da cuenta ni le interesa si tenemos los calcetines rotos. Existen muchas explicaciones antes de dar por hecho que las personas quieren hacerte un daño. Nadie vino a la vida a hacerte la vida imposible. En el contacto social, en la fricción social, suceden muchas cosas donde nos estorbamos unos a otros, pero no quiere decir que nuestro objetivo sea estorbarnos. Una persona me dice, es que alguien dejó el coche estorbando en mi cochera. Yo entiendo que eso es molesto. Yo sé que no es algo que te guste, a mí tampoco me gustaría.
Pero a veces las personas hacen las cosas por sus propias complicaciones, por sus propias limitaciones, por sus propios descuidos y no específicamente para molestarnos. Esto me lleva también a el siguiente sesgo, que es el sesgo actor-observador. Bueno, no sé si te ha pasado, a mí sí, pero cuando he ido al teatro y veo al actor, y a veces veo que se equivocan o veo que dicen cosas de una forma que a mí no me parece adecuada. Yo digo, bueno, esto yo lo diría diferente. De repente podrías encontrarte que los estás juzgando, que lo están haciendo mal, que se están equivocando mucho, que se ven muy nerviosos, que se ven sobreactuados, que se les olvidó el guión. Observamos una acción y pensamos que nosotros podríamos ser más capaces de realizarla, de hacerla mucho mejor que esa persona. Y cuando nosotros nos vamos al escenario y nos convertimos en actores, nos enfrentamos a una realidad muy diferente. Nos enfrentamos a la realidad de que nos sentimos nerviosos, se nos olvida el script, a veces estamos sobreactuados, a veces no tenemos tanta fuerza en nuestra actuación, somos muy débiles. Es decir, hay muchas explicaciones que no conocemos y que nosotros atribuimos que las tenemos y que los otros no y que lo podrían hacer mejor. Es muy clásico criticar al presidente. Y los presidentes antes fueron pueblo, que criticaron a los presidentes. Y cuando son presidentes se dan cuenta de la realidad y de lo difícil que es gobernar un país. En la vida cotidiana nosotros podemos juzgar la actuación de un arquitecto, la actuación de un ingeniero, la actuación de un músico, de un amigo, de nuestro padre, de nuestra pareja, pero no estamos en sus zapatos. Somos observadores, no actores de su vida. Y cuando nosotros nos ponemos en sus zapatos, si es que se puede, nos damos cuenta de la realidad que están viviendo. Ahora te platicaré del error fundamental de atribución. Es una frase larga. Bueno, el error fundamental de atribución es cuando nosotros atribuimos que los errores que cometen otras personas es por tontos y cuando nosotros cometemos el mismo error es por el contexto. Un ejemplo muy básico. Imagina que estás en un semáforo y entonces el cuate de al lado se pasa el alto. Lo que solemos pensar es que esa persona es ignorante, es abusiva, no respeta a los demás, es una mala persona, es un mal ciudadano. Pero cuando nosotros nos pasamos un alto, alguna vez, decimos que es porque tenemos prisa, porque no se veía bien el semáforo, o damos una explicación donde nuestro autoconcepto, nuestra autorreputación no se ve perjudicada. El error fundamental de atribución es cuando atribuimos que los errores de otras personas los definen de forma etiquetada, de forma global, y nuestros errores por el contexto, por las circunstancias. Esto me lleva a explicar el siguiente sesgo, que es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger fue bautizado por David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, y ellos concluyeron que la sobrevaloración del incompetente nace de la mala interpretación de la capacidad de uno mismo, y la infravaloración del competente nace de la mala interpretación de la capacidad de los demás. Es decir, hay una frase que me encanta que describe esto perfectamente. Los sabios están llenos de dudas y los tontos están seguros de todo. Mientras más se presume de saber algo, más posibilidades hay de equivocarse y cometer errores. Se han hecho muchos estudios acerca de este efecto y han arrojado como información, cuando las personas blofean más, es posible que cometan más errores. Hay otro efecto que se llama el efecto del lago Wobegon. Esto quiere decir sentirse superior a la media o que se es mejor que el promedio. Esto proviene de un cuento que escribió Garrison Keillor. Él creó una ciudad ficticia que se llamaba el lago Wobegon, que era un lugar perfecto, un lugar donde las mujeres, donde los hombres eran bellos, eran guapos, todos los niños muy educados, todo superior a la media. Y esta definición le dio el nombre a este sesgo cognitivo como el efecto del lago Wobegon. Y consiste
en sobreestimar tus capacidades positivas y desestimar tus no capacidades. Estudios han demostrado que un 95% de los conductores considera que conducen mejor que los demás. Otros sesgos provienen de cuentos como el efecto Pigmalión y el efecto Galatea. Se cuenta que Pigmalión era rey de Creta y él buscaba tener una mujer ideal, una mujer perfecta. Entonces decidió hacer una escultura que tuviera todos los atributos de la mujer perfecta. Cuando la terminó de construir, quedó tan enamorado de su escultura que le llamó Galatea, y la diosa Afrodita, al ver ese amor, le concedió la oportunidad de convertir a Galatea en una persona. Y el efecto Pigmalión explica que cuando nosotros atribuimos a otras personas ciertas cualidades y los tratamos de esa manera, podemos generar la profecía autocumplida en cuanto a que esas personas tengan un desempeño sobresaliente. Y el efecto Galatea es cuando una persona sobreestima sus capacidades y está muy segura de sí misma y convence a los demás de que así es. El efecto Galatea nos dice que cuando estamos más convencidos de nuestra capacidad de alcanzar metas, es más probable que las consigamos. Las creencias sobre nosotros mismos determinan en gran medida lo que otros van a creer sobre nosotros. Por último está el síndrome del impostor o la habilidad para desconfirmar lo positivo. El síndrome del impostor corresponde con personas inseguras, pero que sí tienen capacidades o conocimientos, sin embargo no creen en ellos. Así como el efecto Dunning-Kruger, que dice, los tontos están seguros de todo y los sabios llenos de dudas. Bueno, en este caso, el sabio lleno de dudas piensa o podría pensar que es un impostor. Tiene una habilidad para desconfirmar lo positivo, siendo lo positivo sus conocimientos, su belleza, sus capacidades o cualquier cualidad. Por ejemplo, pueden ser doctores, pueden ser maestros, pueden ser cualquier tipo de profesional que piensa que está estafando a sus clientes o a sus pacientes y que en realidad ellos no son tan aptos o profesionales. La persona rechaza la evidencia o el argumento que puede contradecir sus pensamientos negativos. En cuanto a la habilidad para desconfirmar lo positivo, se refiere, por ejemplo, si la persona se siente poco atractiva y alguien le dice, oye, qué guapa estás, oye, qué guapo estás. Entonces esa persona piensa que quizá quien se lo dice debe de tener algún problema por haberse fijado en él. En la realidad se trata de una baja autoconfianza. Podemos tener dos tipos de inseguros. Un inseguro que se descalifica y un inseguro que se sobrecalifica. El inseguro que se descalifica es el que cae en el sesgo de el síndrome del impostor o habilidad para desconfirmar lo positivo. Y el inseguro que se sobrecalifica es el que puede caer tanto en el efecto Galatea, también puede caer en el efecto Dunning-Kruger o el efecto del lago Wobegon. Hagamos un repaso de las posturas que aprendimos hoy. Razonamiento emocional. El razonar con la emoción es como razonar con una borrachera. Razonar con la emoción es pensar con la ira, pensar con el miedo o el pánico, pensar con la euforia o pensar con la vergüenza. Espera que pase la emoción para que puedas pensar correctamente. Sesgos de atribución. Los sesgos de atribución enmarcan el error de dar por hecho nuestras suposiciones sobre otros o sobre ti. Entre ellos está la proyección, creer que todos piensan como tú. El león cree que todos son de su condición. Lectura de pensamiento, creer que sabes lo que otros piensan de ti o de las cosas. Personalización, creer que las cosas pasan en torno a ti o pasan por ti, ponerte como referencia de la realidad. Sesgo actor-observador, creer que los actores que tú ves lo hacen mal y que si tú estuvieras en su lugar lo harías bien. Error fundamental de atribución, pensar que los errores que cometen otros es porque son tontos y cuando tú los cometes es por el contexto. Efecto Dunning-Kruger, los sabios están llenos de dudas y los tontos seguros de todo. Efecto lago Wobegon, pensarse superior a la media, pensar que eres mejor que el promedio. Efecto Pigmalión,
generar expectativas positivas que influyan en el rendimiento positivo de otros seres humanos. Efecto Galatea, convencer a los demás de capacidades que no tienes muy desarrolladas. Síndrome del impostor o habilidad para desconfirmar lo positivo. Tener conocimientos de algo o habilidad sobre algo, pero no creértelo y pensar que estás estafando a tus clientes o a tus pacientes. Es la habilidad de mantenerse necio hacia lo negativo a pesar de existir un halago o una realidad positiva. Esta fue la 7ª sesión de Yoga para tus neuronas. A nadie le cae mal estirar sus pensamientos y creencias. Si tienes alguna opinión o duda, puedes escribirme al correo yogaparatusneuronas@gmail.com. Soy Fabio Alejo y me despido de ti recordándote esta enorme frase de Epicteto. Los hombres no se perturban por las cosas que pasan, sino por lo que piensan de ellas.